la consulta, por favor. ¿Cuáles son las dudas que han encontrado? Recuerden que dudas con respecto a enunciado, sí, dudas con respecto a resolución, no, porque esto es una evaluación de manera integral y que se realiza de manera grupal también. ¿Ok? Bien. Chicos, los escucho. Si pueden habilitar sus audios, es mucho más conveniente para poder hacer fluida la clase. Por favor. Profe, Sí, Jesús. ¿me escucha, profe? Te escucho. En el tema 3, al final del enunciado, antes que se termine, habla sobre una bomba, no, un tanque de almacenamiento que opera a 0,6 bar, pero más adelante vuelve a mencionar un tanque de almacenamiento que se encuentra en una presión de 0,6 bar. ¿Es el mismo tanque? Está medio confuso como está escrito. Se lo vuelvo a mencionar. En general, todos los problemas tienen un tanque, que es un tanque de suministro, digamos, y tienen un punto de destino. Si le está mencionando al mismo tanque, se refiere al mismo, digamos, con las mismas condiciones. Piensen que no han cambiado las condiciones de presión. De todas formas, si te quedan dudas, mándame un correo con la duda en particular que tengas en el enunciado. Bueno, profe, gracias. De nada. Profe, buenas noches. Yo tenía una duda también porque estuve buscando una hoja de datos de especificaciones para la columna de intercambio iónico, o sea, para el lecho, y no encontré nada. Pero, o sea, estuve buscando profundamente y no. Físicamente, cuando se dio la clase de presentación de lechos de intercambio iónico, se le mostró una forma del equipo. ¿En qué se basa específicamente este equipo? En una columna. Es una columna, un tanque cilíndrico, digamos. Sí. En esencia, es un tanque. La esencia de esa columna es un tanque de determinado diámetro, determinada altura, y que en el interior tiene un lecho, digamos un empaque, que lo llena, pero en esencia es un tanque de forma cilíndrica. Con lo cual, para las columnas de intercambio iónico no vas a encontrar una datasheet, digamos, como el caso específico de las bombas, porque la columna de intercambio es esencialmente un tanque cilíndrico de almacenamiento. Ok, profe, entonces en ese caso no haría falta adjuntar eso, sino que... Sí, buscan la hoja de datos de un tanque. Ah, ok. Y ahí también incluimos directamente lo de la resina. Correcto, porque es importante ahí definir cuál es el empaque que tiene en su interior. Ah, profe, y eso, o sea, por ejemplo, yo ya tengo la hoja de la resina, pero ¿cómo detecto qué tipo de empaque tiene dentro, o sea, viendo simplemente la hoja de datos? En realidad eso depende de cómo funcione el equipo, digamos, qué es lo que se dijo en clase, que si no estaba especificado el tipo de empaque que consideraron. Normal. No, o sea, Correcto. nosotros lo consideramos normal, digamos, hasta ahora por eso, porque no encontramos. Eso es lo que se vio en clase, eso es lo que tienen que aplicar acá. Ah, bueno, profe. Bien.
Buena, profe. Buenas noches, Agustín. Yo tenía una consulta que es justamente en el transporte de dos operaciones, porque nos dice que hay un filtro prensa que utiliza placas y marcos, y luego esa torta sólida que queda en las placas es transportada a un secador rotatorio, y el secador rotatorio necesita un caudal que entre, y dice que la torta sólida es movida, pero yo sé que queda en las placas, y sé que las placas son retiradas y puestas en una tolva, luego se mueven mediante un tornillo o una cinta transportadora, y no sería un caudal, o no tendría el dato de caudal en lo que transporta. ¿Y cuánto da los pasos? No, tenés ¿Cuánto? caudal. Porque vos tenés una determinada masa de sólido que estás obteniendo en un determinado tiempo de tu equipo de filtración. ¿68 pasos? Claro, sí, Con lo cual, ahí, correcto, es la forma en la que tenés que trabajarlo, Agustín, porque tenés una determinada masa de sólido que obtenés cada cierta cantidad de tiempo. Y eso es lo que se transporta hacia el secador. Ah, bien, sí, así lo hice, profe. Entonces sí. Sí, tenía esa duda, por ahí era diferente, pues no. Bien. Pero bueno, sí lo resolví, profe. Bien. Y, profe, ¿es posible conocer la temperatura del sólido, de la torta que queda? De la torta sólida, la temperatura. ¿A la salida de qué equipo? De la prensa, del filtro prensa. Es como, asumí que el filtro, digamos, es como cuando vos estás colando, qué sé yo, una capa de mate. ¿A qué temperatura va a salir ese sólido cuando vos le ingresás el agua, digamos, y queda retenido toda la hierba en tu colador? ¿Qué temperatura toma ese sólido? La misma que tenía. La temperatura del fluido, correcto. Ah, bien. Sí, era. Sí, bueno, gracias, profe. Sí, de nada, Agustín. Profe. Sí. A nosotros nos tocó un circuito, bueno, de lazo cerrado del agua, en donde en el medio vamos a tener una torre de enfriamiento. El tema es que en el flujograma tenemos la altura solamente del tanque, que es de 1,5 para abajo. La altura de la torre de enfriamiento, me imagino que tiene incidencia en la energía potencial que va a tener que tratar de superar la bomba. Esa altura no nos da. ¿Le podemos poner una altura a nosotros o cómo hacemos con eso? Cuando vos estás dimensionando un sistema de bombeo, te interesa el punto de succión, o sea, el punto de suministro, que en este caso vos estás indicando que es un tanque, y el punto de descarga. El punto de descarga es el que te define la diferencia en energías potenciales, tanto energías potenciales como la parte de energía cinética. Todo el resto del sistema de transporte, ya sea que la cañería suba, baja, descienda, de curvas, forma parte de la pérdida de carga de tu sistema. Pero no forma parte, digamos, de lo que es la ecuación general. La ecuación general se basa en dos puntos clave, punto de suministro y punto de descarga. Acá lo clave o lo importante es que ustedes sepan identificar cuál es el punto de suministro de su bomba y cuál es el punto de descarga de la bomba. ¿Bien? Todo lo que pasa en el medio es pérdida de carga a través del equipo sobre el cual está circulando, o pérdida de energía por fricción en el caso de que esté circulando por la cañería. Ah, perfecto, porque se me hacía raro, porque si tengo un equipo como una torre de enfriamiento que es alto, un equipo alto, bueno, ya lo tenía contemplado entonces en el equipo mismo. Solamente si yo tengo dos puntos iguales, entonces no hay pérdida por potencial. Esa es la deducción a la que tienen que llevar, sí. Claro. Ah, bueno, profe. Y otra consulta ahí seguida, el tanque seguido del tanque, a nosotros en el proceso nos dice que tiene un intercambiador. Ahí ya no, en el tanque de enfriamiento se pierde la presión, digamos, del agua, ahí hay una descarga de la bomba. No. Pero si
descarga, ¿cómo contemplo el lazo cerrado? No, O no, nunca hay es correcto. Un intercambiador de calor es un circuito cerrado. Sí. Es como el serpentín que ustedes tienen en el calefón de su casa. ¿Por dónde dónde tienen el punto abierto, digamos? Sí, un intercambiador de calor, sí. Pero la torre de enfriamiento me corta eso, ¿o no? La torre de enfriamiento funciona a través de un empaque, digamos. Va a descender a través de un empaque y que luego cae, digamos, a lo que es su tanque de almacenamiento. Ah, perfecto. Entonces no me corta la... Ah, yo pensé que arriba ya estaba la cañería de descarga. Arriba del tanque, de la torre de almacenamiento, de la torre de enfriamiento. Ahora lo entendí. Gracias, profe. ¿Ok? Profe, nosotros del grupo 8 tenemos una duda con respecto a la alimentación de los equipos que tenemos, porque nos plantea, bueno, un tanque, una bomba, y de ahí una parte del enunciado nos dice, el agua utilizada para realizar la separación, o sea, tenemos una columna de absolución y tenemos un elutriador. Y dice, el agua utilizada para realizar la separación proviene de un tanque de almacenamiento, bueno, y nos da los datos del tanque, y dice, el agua en una primera instancia es utilizada para absorber el dióxido de azufre de una corriente gaseosa y posteriormente ingresa al equipo de separación. Pero también en otras partes nos da a entender como que el agua, de dónde viene el agua, si viene del tanque o si viene del evaporador, porque en otra parte del problema nos da a entender que el agua viene del tanque, digamos, también al nutriador. Es que el punto origen sigue siendo el tanque. Vos tenés equipos intermedios que lo que hacen es acondicionar tu corriente de fluido, en este caso no sé si es agua o cualquier otra corriente de fluido, vos vas a tener equipos intermedios que lo que hacen es acondicionarla, ya sea a temperatura o composición o en alguna otra variable, pero el objetivo final, digamos, viene a ser, hay una operación al final, digamos, pero tu punto de partida sigue siendo el mismo equipo. En el medio tenés bien. equipos intermedios. Es lo que le mencioné a tu compañero previamente. Claro, sí, con el tema de la bomba, claro, sí. Bien, gracias, profe. De nada, Camila. Chicos, ¿tienen otras consultas? Profe, en nuestro ejercicio nos pide considerar una solución acuosa en la primera etapa de evaporación. La solución acuosa justamente de cloruro de sodio lo consideramos como una solución diluida, porque no, o para calcular las entalpías, porque hay una fórmula para calcular cuando no era hidróxido de sodio. Y ahora nos dice que es una solución acuosa. Mándamelo por correo, Agustín, porque no tengo en la mente todos los enunciados que se dan. Bien, perfecto. Por favor, la consulta concreta, mándamela por correo. Bien. ¿Ok? Bien. Profe, Sí, Marcia. en el trabajo de mi equipo nos toca, en lo que es el circuito cerrado del agua, una torre de enfriamiento. Y estuvimos viendo que necesitamos, para dimensionar la torre, una temperatura con la que tiene que salir el fluido. Porque la vimos eso en la práctica como dato. Y nosotros no tenemos ese dato, pero de la torre de enfriamiento pasa al almacenamiento, la bomba lo impulsa a una columna de intercambio eólico y de ahí entra un intercambiador. Al intercambiador sí calculamos la temperatura con la que debe ingresar el agua. Esa temperatura con la que ingresa al intercambiador puede ser la misma que con la que sale de la torre de enfriamiento.
Correcto, es lo mismo que estábamos tratando antes, es un circuito, digamos. Es como que le llegue el agua desde la línea principal y lo que lo abran en la cañería de su casa va a estar a la misma temperatura, digamos. Pasa a través de un circuito, pero la pérdida de energía es prácticamente despreciable. Y en el caso de la operación, si tenemos, digamos, en el cual puede haber pérdida de energía mediante el transporte, porque en general a veces tienen líneas aéreas, digamos, que están en contacto con el medio ambiente, esas líneas están aisladas y por lo tanto no se va a generar una pérdida de temperatura cuando el fluido se desplace de un punto a otro, a menos, obviamente, que se encuentre en contacto con estos tipos de equipos que intercambian energía o en equipos que no están aislados, digamos. Bien, profe. Y lo mismo entonces, como es un circuito cerrado, lo mismo podemos suponer para el caudal. Sí, no es ¿O no? una suposición, es lo que estoy explicando, sí, sí. Sí, bien. Aunque en el ejercicio diga que tenemos un tanque de almacenamiento abierto, Lo podemos... que pasa es que el tanque de almacenamiento es como el tanque que tienen en su casa, o sea, lo que le permite tener es un tiempo en el cual ustedes van a disponer del agua. No les Claro. afecta en nada luego lo que es el caudal al cual tiene que circular el proceso. O sea, asimílenlo siempre a cosas que ven en la vida diaria, digamos. Es como el tanque de almacenamiento que ustedes tienen en sus casas, es simplemente para darle un tiempo que en el caso de que no tengan suministro de agua, bueno, acá es lo mismo en el caso de no tener suministro de su corriente de proceso, les dé un lapso de tiempo en el cual ustedes puedan seguir operando sin necesidad de tener alimentando continuamente su corriente, que yo por algún desperfecto que hayan tenido. Por eso, digamos, es que tenemos tantos tanques de almacenamiento, luego lo van a ver en la industria. Bien, profe, muchas gracias. De nada, Marcia. Bien, chicos, ¿les quedan otras dudas? Ayer unos chicos me estaban preguntando sobre las hojas de datos. Revisen dentro de la bibliografía recomendada que está cargada en el aula virtual. Tienen un libro que se llama CNOT, el cual en la parte final del mismo les presenta también varios ejemplos de hojas de datos de equipos. Eso por sí no lo encuentran en la red. Y para los chicos que no estuvieron ayer, tengan en cuenta que es diferente tener una hoja de datos de un equipo que tener un catálogo de productos de un proveedor en particular. ¿Bien? No es lo mismo, porque algunos de sus compañeros me comentaban que en otras materias habían trabajado con catálogos. ¿Tienen otras consultas, chicos? Sí, profe. Sí, Gabriela, que consulta. Sí. Profe, disculpe, en nuestro caso nos da una longitud de succión y una longitud de descarga con una bomba y una altura de descarga, pero entre la altura y la descarga en sí habría una longitud de tubería más y no tenemos datos de eso. No te Eso está no tenemos dando distancias de tramos rectos de tubería, sino te está dando la longitud total. O sea, la longitud total puede ser horizontal, vertical, curva, te está dando la longitud neta. No te está dando distancias horizontales o distancias verticales. Ah, bien. Ujú. Y otra pregunta, profe, para las columnas de absorción, ¿lo tenemos que diagramar como lo vimos tal cual en clases, o sea, en contracorriente, vertical y paralelo, o podría entrar por los costados, digamos? La corriente líquida y vapor. Lo que pasa es que el aire, ¿qué sentido de circulación tiene normalmente? Claro, paralelo. No, es ascendente, digamos. Es Sí. muy difícil que vos ingreses una corriente de aire por la parte superior y la hagas salir por la parte inferior, digamos. No está con el sentido de circulación lógico de una corriente gaseosa como es el aire. Y en el caso del líquido,
si vos querés poner en contacto, o sea, ustedes deben haber visto en teoría que siempre que colocan en contracorriente, digamos, la mayor parte de los equipos, por eso operan en contracorriente, tiene una mejor performance. Sí. Y los líquidos, siempre, si vos estás poniendo una corriente gaseosa para que puedas tener, digamos, la mayor longitud de contacto entre esas dos corrientes, no lo vas a ingresar por la mitad del equipo. Claro. ¿Entendés? Porque estás desperdiciando todo el resto del equipo sin contacto de fluidos. Y acá la base, digamos, de la operación unitaria se basa en el contacto entre la corriente líquida y la corriente gaseosa. Bien, y otra cosa, profe, a la salida del filtro prensa nos dice que se almacena en un tanque, nos da las dimensiones del tanque, el diámetro y alto nos dice. ¿Habría un error de tipeo? ¿No podría ser altura o está bien, digamos? Es lo Nos mismo, dice, alto o altura o longitud del equipo. claro, porque una cosa sería que el tanque esté a la altura de la tubería y otra que el tanque esté elevado. Eso tenemos ahí la confusión. Mándamelo por correo. Y, profe, la última. Encontramos la viscosidad de la suspensión a una composición menor que la que tenemos en el diagrama. No sé si usamos esa. Menor y mayor, o sea, tenés un valor que es una composición mayor y un valor para una composición menor. Sí. ¿Y qué es lo que hacen cuando tienen ese tipo de... O sea, tienen un dato para un valor mayor al que necesitan y un dato para un valor inferior al que necesitan? ¿Cómo obtienen el valor a la condición que se requiere? Claro, en ese caso sería por interpolación, pero... ¿Correcto? Sí. Claro, lo que pasa es que creo que no encontramos entre, solo encontramos, supongamos que necesitamos a 40 y encontramos a 25. Es mucha la diferencia. Busquen otra bibliografía. Si no encontrás, bueno, indicame, yo te voy a dar alguna bibliografía en cual puedan tener, pero es mucha la diferencia entre un 25 y un 40% para que los asumas como un 25%. Ajá, bien. Bueno, profe, gracias. De nada. Profe, disculpe, tenía una consulta. Sí. Nosotros somos del grupo 11 y nosotros tenemos, nos dice el problema, el enunciado mejor dicho, que tenemos una tubería de un determinado material, que en este caso es acero inoxidable, y nos dan la rugosidad también, digamos. Sí. A través del gráfico nosotros tendríamos que determinar el diámetro del tubo. Lo que ocurre es que en el gráfico que tenemos nosotros no aparece el acero inoxidable. Yo no sé si, la pregunta es básicamente si hay otra forma de nombrar el acero inoxidable o deberíamos buscar, porque buscamos en realidad otros diagramas para ver si no aparecía No, ahí tenés un error del tipo conceptual, María, porque vos no es que obtenés el diámetro de la tubería en función a la rugosidad del material, eso no pasa nunca, digamos. Lo utilizamos utilizamos esa gráfica de rugosidad rugosidad sobre el diámetro para poder ingresar, digamos, al diagrama de determinación del factor de fricción. Lo utilizamos como una herramienta para poder ingresar a mi diagrama del factor de fricción. ¿Por qué? Porque el factor de fricción depende de la rugosidad del material. Por eso. Pero no obtenemos el diámetro de la línea en función de la rugosidad del material. Ok, profe, gracias. Y otra cosa es similar a la consulta que hizo mi compañera hace rato, que nosotros tenemos un tipo de fluido que es salmuera a una cierta composición y una cierta temperatura. Nosotros encontramos ese valor de densidad
pero a un valor de 40 grados, cuando en realidad la temperatura que nos solicite es de 60. Ahí también acarrearíamos mucho error, o podemos usarlo. No, también. Si tenés datos a otro valor de temperatura, interpolen los dos valores. Lo que pasa es que solo encontramos ese valor y como que no encontramos más allá de 40, o sea, nosotros tenemos 60 y el valor que encontramos es a 40 y en todos los lugares siempre llega hasta 40, digamos, lo máximo que llegamos a acercarnos al 60, por eso es la duda. Bien, evalúen esta información en el PERRI, digamos que tiene propiedades de los fluidos. Y si no, bueno, mándame la información o la bibliografía de dónde sacaste esos datos de propiedades y te lo valido. Bien, Mándame profe. por correo. Bien, gracias. De nada. Profe, una consulta así cortita. Nosotros tenemos un intercambio iónico de resina, un lecho poroso, y lo que nosotros queremos hacer, bueno, acá es sacar la caída de presión para que después calcule con la bomba cuánta potencia la necesito. Pero también tenemos un dato de expansión, entonces la caída de presión fluidizada, pero no tenemos el dato de la densidad sólida. Yo lo puse ¿Qué es como el empaque? el empaque. ¿Cuál es el empaque? Sí. A ver. O mandame la consulta por correo, si no, para ver ese caso en particular. Bien. Le mando por correo mejor entonces. Okay. Pero no lo tengo acá, le mando por correo. Ok. Profe, Sí, Álvaro. yo tenía una consulta con respecto al circuito que nosotros estábamos considerando, porque, bueno, parte de un tanque abierto, a partir de ahí se bombea hacia una columna de absorción, y de ahí el agua absorbe dióxido de azufre, y lo que nos dice la consigna es que después de que absorbe, ingresa al equipo de separación, donde ahí, bueno, lo que tenemos que separar es sulfato de sodio de un sólido inerte. Y mi pregunta era si, como no es agua pura, ¿cómo afectaría a la separación o a los datos de densidad que nosotros tenemos? Porque ya no sería agua pura. Fíjate que lo que absorbe o las concentraciones de absorción en el caso del líquido son extremadamente bajas. Y al ser bajas, vos podés asumir, digamos, que la concentración no te influye en las propiedades del agua pura. Digamos, y eso también tenganlo en cuenta, porque cuando trabajamos con fluido agua, tampoco es que está completamente libre de otros componentes. El agua que ustedes tienen, o incluso el agua mineral, tiene minerales en concentraciones bajas, digamos, pero que asumimos que son tan bajas que no influyen de manera significativa en las propiedades de su fluido. Ah, claro, porque la concentración de dióxido de azufre nos dio demasiado baja, creo que era menos del 5%, 0,3% creo que era más o menos. En general, todas las operaciones de absorción trabajan a concentraciones bajas, digamos. Ah, listo. Sí, esa era mi duda, profe. Muchas gracias. De nada, Álvaro.
Bueno, chicos, ¿les quedan consultas adicionales? Sí, profe, yo tengo otra consulta. En lo que es el intercambiador iónico, para calcular el área de transferencia necesitamos un UD. Con ese UD, ¿lo podemos sacar de la tabla que nos dio en clases? Eso ya es tipo procedimiento de resolución de los problemas. O sea, eso ustedes analicen cómo lo vimos en clase, cómo lo vieron en clase y aplíquenlo para la resolución. Bueno, y después, mi otra consulta, ay, ¿cuál era? Ah, sobre el enunciado. En el enunciado de que describe la torre de enfriamiento, me dice menos HCl. Quiero saber si ese menos está bien, porque en los prácticos no aparece como menos. Sí, revisan la teoría y van a ver los valores estudiantes. No solo se centren en los que vimos en las clases prácticas, ¿no? También todo esto tiene que ver con las ecuaciones presentadas en la teoría. El valor es correcto. Ah, bien. Porque aparece el menos en los dos lados del término, por eso. Es que es la forma en cómo se representa, sí. Ah, bien. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Había alguien más que quería hacer una consulta antes que Marcia? Profe, Sí, Vanessa. profe, nuestra consulta en temas de las partículas de Lewattir, de P208, profe, con nuestro grupo la verdad que no estamos consiguiendo esos datos, los buscamos por internet y no, y aún en el libro que recién mencionó, no Había, lo encontramos, no sé cómo. había una chica que estaba el día de ayer, que o sea, lo buscamos en clase, está en internet. Búsquenlo tal cual como Lewat y TP208 y les aparece en internet dentro de las primeras opciones. Es la hoja de datos de la resina. Bien, profe. Y otro también, otro problema más que nada es los datos, digamos. Por ejemplo, el aceite a 42 grados API, tampoco encontramos esos datos para sacar la densidad y viscosidad. Estamos En clases ahí prácticas bastante complicados. clases prácticas se les ha dado una serie de gráficas de propiedades que información que contiene, digamos, puestos, le dicen las gráficas para poder estimar los valores. Cuentan, incluso lo tienen como CP en función de los grados API, tienen otras propiedades en función de los grados API que se les ha dado como parte de la cátedra. Bien, profe, gracias. Rico, aceptaremos mandando algún mensaje al correo. ¿Ok? Pero lo de la resina, búsquenlo porque en la web está, ayer lo buscamos, lo buscó su compañera, uno de los compañeros, y lo encontró, digamos, está en la web. Sí, profe, justo yo ayer estaba rindiendo gestión, así que ni siquiera pude asistir. Con mis compañeros estábamos rindiendo en la tarde noche. ¿Ok? Pero es seguro que está en internet. Y lo encuentran dentro de las primeras opciones de búsqueda. Bien. ¿Qué otras consultas les quedan, chicos?
Bueno, ¿Profe? sí. Profe, yo soy del grupo que tocó el tema 3 y me quedó una duda en la consigna porque nos dice que en una solución de hidróxido de sodio que se tiene a partir de una regeneración va a un tanque de almacenamiento y después dice y se une a otra corriente de proceso y no nos dice nada sobre esa corriente y no sé si interpretarlo como que se une a otra corriente que ya viene de otro proceso o lo tomo como que es otra nueva cañería, digamos, que va hacia una bomba. No, es como que si en el tanque tenés dos alimentaciones al mismo tanque, digamos. Y dentro del tanque es un tanque homogéneo, recibe las dos corrientes de alimentación. O sea, ahí únicamente le está indicando que el tanque se llena a partir de la alimentación de dos corrientes que vienen de sectores diferentes. Eso es todo. Y bueno, como en la consigna tenemos que hablar sobre las corrientes, esa corriente, la otra corriente que alimenta también al tanque, no me brinda ninguna otra información de esa Todo lo corriente. que no tengas información suficiente para poder calcularla, no la tenés que tener en cuenta en este caso. O sea, únicamente enfóquense en aquellos cálculos, digamos, sobre el cual tienen la información suficiente para poder estimar los parámetros de sus equipos o los parámetros de performance. Sobre el resto, que no disponen información suficiente para poder desarrollarlo, no tienen que hacerlo, digamos, porque no disponen de la información para poder calcularlo. Bien, profe, gracias. De nada, Matías. Bueno, chicos. Profe, No, ¿le querés una consulta? Sí. Del grupo 8. Sí, Franco. Quería consultarle si nosotros cuando dice en la parte del enunciado del área del mantenimiento, que cuenta con las columnas de 1 metro de diámetro, se refiere a las dimensiones del enutriador. Y generalmente cuando habla es sobre la operación unitaria de la cual venía hablando. O sea, si te está mencionando, si tu enunciado te dice que viene hablando de un enutriador y después te habla de que el mantenimiento cuentan con eso, corresponde a ese sistema. Profe, ¿Sí? yo soy del mismo grupo que Maxi. Cuando nosotros vamos a sacar claro, entonces ya tendríamos el diámetro del equipo, en este caso, del separador, y de ahí podríamos calcular el caudal, pero al momento de nosotros calcular el caudal de agua que tenemos anteriormente, que es el proceso de absorción, nos da dos caudales diferentes. A ver, mándamelo por correo. Bueno, profe, sí, yo se lo mando más o menos lo que tenemos resuelto y a ver Mándame la si... duda en específico. Yo te voy a decir si es consistente o no, digamos. No me mandé resolución porque no voy a ver la resolución ahora. Mándame sí, esto es lo que me estabas indicando recién y los puntos. Bueno, profe. ¿Okay? En cuanto pueda le mando. Sí, gracias. Perfecto. De nada, Álvaro. Profe. Sí. Tengo una pregunta puntual. Acá en el enunciado me dice, para estas condiciones de operación, la curva de equilibrio puede considerarse como Y asterisco igual a 2X. ¿Ese asterisco está bien? Sí, es una representación de la concentración de equilibrio, digamos. Todas las concentraciones de equilibrio, conforme lo habrán visto en la teoría, para diferenciarlo, digamos, de otras representaciones de concentración, se lo representa con el asterisco, pero es simplemente una simbología, digamos, de una variable en particular. Claro, la Y con asterisco quiere decir eso.
¿Está bien? Sí, correcto. Que es igual a 2x. Sí, sí. Bueno, Lo que te eso está es. dando ahí es la curva de equilibrio, nada más. Bueno. ¿Se me escucha? Sí. Una última consulta que tengo es con respecto a lo que me dijo mi compañero hace rato sobre las corrientes, de que tengo que especificarlas, porque yo tengo el proceso en el secadero rotativo, y bueno, y utiliza una corriente de aire, pero no necesariamente necesito ese dato para calcular la longitud. Tengo que especificarlo, tengo que calcular su valor, o tengo que mencionar qué es esa corriente y para qué se utiliza, porque no es un dato necesario para hacer el cálculo del dimensionamiento. No recuerdo bien tu grupo, pero vos para hacer el dimensionamiento del caso de los secaderos necesitas conocer cuál es el caudal de aire que está circulando. Es una información necesaria para poder estimar luego la longitud del secadero. Sí, profesor, yo utilicé una fórmula que estaba en el libro que decía el caudal de aire seco, y con respecto a al balance de agua. Claro, se utilizaba ese balance de agua y ahí utilizaba el caudal de aire seco que tenía que calcular para sacar la longitud. Y eso utilizaba el caudal de sólido seco, que se hacía, que es el mismo. En el libro decía que el Preibal decía que era el mismo. El caudal de aire seco, de sólido seco, es el mismo en los dos. Y lo que se diferencia era en el X'1, el envase húmedo. El sólido envase húmedo, creo que. No me acuerdo bien la fórmula. No Pero entiendo yo bien la consulta, pero cuando tenés eso, tenés que especificar sí o sí las condiciones de entrada. O sea, tu sólido va a tener determinadas condiciones de entrada, ya sea caudal o humedades o temperatura, en el caso de que tenga información. Lo mismo, tu corriente de aire va a estar determinado, definida por un caudal, temperaturas o también humedad, en el caso de que sea necesario. Pero todas tus corrientes tienen que estar especificadas, digamos, todas. En este caso sí, porque interviene. ahí Lo sí, en que caso de entiendo lo que vos me estás diciendo es que si trabajas en base seca se mantiene caudal de entrada y de salida. Es correcto, digamos, cuando trabajás en base seca, esos valores se mantienen constantes. sí, sí. Eso es correcto, pero de todas formas, tus corrientes de entrada y de salida tienen otras propiedades y otros parámetros que definen cuáles son sus condiciones en el ingreso y en el egreso del equipo. Claro, sí, sí, bien. Profe, ya, bueno, la pregunta sería, si una corriente no interviene, ¿no hace falta que calcule su valor? Eso sí sería. Si no interviene, no, pero si Pero la tengo que interviene, sí. especificar para qué se utilizó la corriente, así podría ser. Claro, correcto. Pero en el caso del aire, eso interviene de manera directa en su equipo. O sea, que esta es una corriente que sí o sí la tienen que especificar. Sí, 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 profe, sí, yo utilicé, bueno, con la fórmula del libro me salió un resultado de 9 metros de longitud, y lo comparé con los ejercicios que hicimos y está dentro de un rango, porque también decía que el libro decía que un secadero tipo rotativo va de 0 a 50 metros, está en ese rango. Sí. Bien, profe. Eso no. ¿Ok? Bueno, chicos, si no hay más consultas, a los grupos que les dije que me manden su consulta por correo, espero, digamos, el mensaje, así se los puedo contestar a la brevedad. Bueno, recuerden que la fecha límite de presentación es mañana, no se van a aceptar trabajos fuera de término. ¿Bien? Buenas noches, chicos, que estén muy bien. Buenas noches, profe.
Hasta luego, profe, gracias.